Mi prometida me acusó falsamente para que me arrestaran. Se burló: diviértete en la cárcel, perdedor. Ella no sabía que mi única llamada telefónica fue a mi padre, el jefe de policía. Él entró en la comisaría y le preguntó al oficial: ¿le importaría explicarme por qué mi hijo está esposado? Soy bombero. Mi vida consiste en entrar corriendo en edificios en llamas mientras todos los demás salen corriendo. Es un trabajo basado en la confianza, la disciplina y en mantener la calma cuando el mundo explota a tu alrededor. Pensé que mi relación con mi prometida Jessica se basaba en los mismos principios. Resulta que estaba construida sobre gasolina y ella solo estaba esperando el momento adecuado para encender la cerilla. El fuego comenzó anoche. Tuvimos una discusión. Era la misma discusión que habíamos estado teniendo durante meses. Era sobre dinero, específicamente sobre cómo gastaba mi dinero. No soy un hombre rico, pero soy responsable. Soy dueño de mi pequeña casa. Pago mis facturas a tiempo y estoy ahorrando para un futuro. Jessica, por otro lado, ve una tarjeta de crédito como una varita mágica que produce bolsos de diseñador y días de spa. La discusión se intensificó. Quería que yo fuera su cofirmante en un préstamo para un nuevo coche de lujo que no podía permitirse. Me negué. Mi negativa fue calmada, lógica y final. Esta vez, sin embargo, algo en ella se rompió. Su frustración se convirtió en una furia fría y reptiliana. Empezó a gritar acusándome de ser controlador y tacaño. Luego hizo algo que lo cambió todo. Cogió un pesado jarrón de cristal, un regalo de mi difunta abuela, y lo arrojó contra la pared, haciéndolo añicos en 1000 pedazos. Luego me miró con una extraña y triunfante sonrisa de superioridad en su rostro y se arañó su propio brazo con sus largas uñas dibujando una fina línea de sangre. Fuera de mi casa, chilló su voz adquiriendo de repente un temblor teatral y aterrorizado. ¿Tu casa? Pregunté, mi propia voz peligrosamente baja. Esta es mi casa, Jessica. No por mucho tiempo, siseó ella. Luego sacó su teléfono y marcó el 911. Me quedé allí congelado por la incredulidad, mientras la escuchaba darle al operador una actuación lacrimógena digna de un Oscar. Afirmó que me había vuelto violento, que le había arrojado el jarrón y que temía por su vida. Era una mentira tan audaz, tan completamente divorciada de la realidad, que a mi cerebro le costaba procesarla. Cuando llegó la policía, 2 oficiales uniformados vieron a una mujer llorando histérica, con un arañazo en el brazo y un jarrón roto en el suelo. Me vieron a mí, un hombre que le doblaba el tamaño de pie en un silencio pétreo. En situaciones como esta, el protocolo toma el control. No ven el contexto, ven una amenaza potencial. Nos separaron, tomaron su declaración, y luego vinieron a por mí. Mientras me ponían las esposas, Jessica salió al porche. Sus lágrimas habían desaparecido, reemplazadas por esa misma sonrisa fría y victoriosa. Se inclinó cerca mientras el oficial me guiaba hacia el coche patrulla y susurró para que solo yo pudiera oír: diviértete en la cárcel, perdedor. No dije una palabra, solo la miré. Dejé que tuviera su momento. Dejé que creyera que había ganado. En la comisaría me metieron en una pequeña y estéril sala de procesamiento. Me quitaron los cordones de los zapatos y el cinturón. Me leyeron mis derechos y luego me dijeron que tenía derecho a una llamada telefónica. Todo el plan de Jessica se basaba en una suposición simple y arrogante, que yo estaba solo, que era solo un simple bombero, sin poder, sin recursos y sin nadie a quien recurrir. Sabía que tenía un padre que era policía. Lo había conocido un par de veces. Pensaba que era solo un veterano, un sargento de oficina, quizás cerca de la jubilación. No tenía ni idea de quién era él realmente. Mi padre y yo tenemos una relación complicada. Su nombre es Robert Williams. Mi nombre es Matt Carter. Tomé el apellido de soltera de mi madre cuando cumplí 18 años. Lo hice porque quería construir mi propia vida en mis propios términos. No quería vivir a la sombra de mi padre, el condecorado poderoso,
y a veces intimidante jefe de policía de toda el área metropolitana. Cogí el teléfono. No llamé a un abogado. Llamé a mi padre. Primera actualización. La hora que pasé en esa celda de detención me pareció una vida entera. Era una caja de hormigón fría que olía a lejía y arrepentimiento. No tenía miedo. Era bombero. He estado en lugares mucho más peligrosos, pero sentí una profunda sensación de violación. Jessica no solo había mentido, había utilizado el mismo sistema al que mi padre había dedicado su vida como un arma contra mí. Oí el zumbido de la pesada puerta de acero al final del pasillo al abrirse. Oí pasos firmes y decididos bajando por el corredor. No sonaban como los pasos arrastrados de un defensor público. Sonaban a autoridad. Los pasos se detuvieron frente a mi celda. Un momento después, la pequeña ventana con barrotes de la puerta se llenó con el rostro del oficial que me arrestó el joven policía que me había metido en el coche. Su rostro estaba pálido y parecía profundamente nervioso. Titubeó con sus llaves, abrió la cerradura y la puerta. «Señor Carter», dijo su voz una octava más alta de lo que había estado en mi porche. «Es libre de irse. Hay alguien aquí para verle». Salí de la celda y avancé por el pasillo. De pie en medio del bullicioso piso principal de la comisaría estaba mi padre. No llevaba uniforme. Llevaba un simple traje oscuro, pero bien podría haber llevado estrellas de general. Toda la comisaría parecía orbitar a su alrededor. Los oficiales estaban más erguidos, hablaban más bajo. El aire estaba cargado de deferencia. Me vio y las duras líneas de su rostro se suavizaron por una fracción de segundo. Se acercó y me puso una mano en el hombro. «¿Estás bien, hijo?», preguntó con voz baja. «Estoy bien, papá», dije. Él asintió, luego dirigió su atención al sargento de la recepción, un hombre que parecía a punto de sufrir un ataque al corazón. Mi padre no levantó la voz. No tenía por qué hacerlo. Su autoridad silenciosa era más intimidante que cualquier grito. «Sargento Miller», comenzó con voz calmada y uniforme. «Estaba revisando el informe preliminar de arresto de mi hijo Matthew Carter. Parece que me falta la parte donde los oficiales que respondieron documentaron la ubicación de los cristales rotos del jarrón que supuestamente arrojó. ¿Estaban en el lado interior del punto de impacto en la pared o en el exterior?» El sargento tartamudeó. Yo no lo sé, jefe. Tendría que revisar el informe completo». «Haga eso», dijo mi padre, «porque un objeto arrojado contra una pared se rompe y cae hacia adentro. Un objeto roto contra una pared se rompe y cae hacia afuera. Es física básica. Odiaría pensar que sus oficiales pasaron por alto una pieza tan fundamental de evidencia física». Luego se volvió hacia el joven oficial que me arrestó, que intentaba mimetizarse con el archivador. «Oficial Jennings», dijo mi padre leyendo su placa de identificación. «Mi hijo no tiene historial de violencia. La acusadora, su prometida, no tiene llamadas previas por violencia doméstica. Tenían dos historias contradictorias. ¿Cuál fue la evidencia específica y convincente que le llevó a realizar un arresto físico en lugar de simplemente separar a las partes por la noche?» «Señor», tartamudeó el oficial sudando ahora. La denunciante tenía una lesión visible, un arañazo en el brazo. El protocolo dicta que use su discreción», lo interrumpió mi padre, su voz aún tranquila, pero ahora teñida de hielo. «También dicta una investigación exhaustiva. ¿Revisó usted, por ejemplo, las uñas de la denunciante en busca de piel o sangre de mi hijo para corroborar su historia de que él la agarró, o simplemente le creyó la palabra a una actriz histérica y le puso las esposas a un primer interviniente?» Dejó la pregunta flotando en el aire. No estaba gritando, estaba enseñando, y era aterrador de presenciar. No estaba abusando de su poder, simplemente estaba exigiendo que el trabajo se hiciera con la competencia e integridad que esperaba de cada oficial bajo su mando.
Estaba usando su autoridad no para desestimar el caso, sino para asegurarse de que fuera examinado bajo el microscopio más potente del departamento. Se volvió hacia mí. «Vete a casa, Matt», dijo. «He asignado el caso al detective Harding de la Unidad de Violencia Doméstica. Es el mejor que hay. Se pondrá en contacto contigo mañana. No hables con Jessica. No te acerques a ella. Solo deja que el sistema funcione». Salí de esa comisaría como un hombre libre. Al salir a la noche lluviosa, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Jessica. «Veo que ya has salido», decía. «No creas que esto ha terminado. Mañana solicitaré una orden de alejamiento de emergencia. La casa es mía. Nunca volverás a poner un pie en ella». No respondí. Simplemente me subí a mi coche y conduje, pero no iba a casa. Todavía no. Iba a la oficina de mi abogado. Jessica pensaba que esto era una disputa doméstica. No tenía ni idea de que estaba a punto de convertirse en una guerra. Segunda actualización. Los días siguientes a mi liberación fueron un torbellino de acción estratégica y decisiva. Jessica pensaba que tenía la sartén por el mango. Pensaba que estaba controlando la narrativa. No tenía ni idea de que mientras ella planeaba su siguiente movimiento, la discreta intervención de mi padre ya le había dado la vuelta por completo al tablero de ajedrez. Lo primero que hice fue reunirme con mi abogado. Le expliqué toda la situación, incluida la participación de mi padre. Mi abogado, un hombre agudo y pragmático, comprendió inmediatamente el nuevo panorama. «Esto lo cambia todo», dijo. Su baza era la amenaza de un complicado cargo penal público. Esa baza ha desaparecido. Podemos pasar a la ofensiva. Inmediatamente presentó una contrapetición de emergencia en el Tribunal de Familia. No solo negamos sus acusaciones, la acusamos de acusación maliciosa y abuso de proceso. Adjuntamos una declaración jurada mía, detallando los verdaderos eventos de esa noche, incluyendo el hecho de que ella misma había roto el jarrón. Solicitamos que el tribunal denegara su petición de una orden de alejamiento y en su lugar me concediera una a mí, convirtiéndome en el único residente de mi propia casa. Mientras el proceso legal se desarrollaba, mientras los abogados se encargaban del papeleo, el detective Harding comenzó su investigación. Harding era una leyenda en el departamento, un hombre tranquilo y metódico que podía oler una mentira a una milla de distancia. No solo interrogó a Jessica, desmanteló su historia pieza por pieza. Comenzó con la evidencia física, tal como mi padre había predicho. Las fotos de la escena del crimen mostraban claramente que la mayoría de los cristales del jarrón roto estaban en el suelo fuera del punto de impacto, en la pared, lo que era consistente con que se hubiera roto contra la pared no arrojado hacia ella. A continuación, examinó la lesión. El arañazo en su brazo era fino y limpio, exactamente como una herida autoinfligida con una uña. No había moratones ni señales de forcejeo. También, como mi padre había sugerido, obtuvo una orden para revisar sus registros telefónicos. Encontró una serie de mensajes de texto de la semana anterior al incidente. Eran para su mejor amiga. «No quiere ser mi cofirmante en el préstamo. Estoy tan harta de él. No te preocupes, tengo un plan. Un plan para conseguir todo lo que merezco. Si él no me da la vida que quiero, tendré que tomarla yo misma». Era un tesoro de premeditación, pero el verdadero clavo en su ataúd vino de una fuente inesperada. Mi vecina de al lado, una anciana llamada señora Gable. El detective Harding, siendo el investigador minucioso que era, interrogó al vecindario. La señora Gable le dijo que había estado sentada en su porche esa noche y había oído nuestra discusión a través de su ventana abierta. Le dijo al detective que oyó a Jessica gritar y cosas rompiéndose, pero luego le dijo algo crucial. Dijo que después del sonido de cristales rotos, oyó cambiar la voz de Jessica. Pasó de gritos de enfado a un extraño llanto teatral. «No sonaba real», le dijo la señora Gable al detective.
Sonaba como si estuviera ensayando. La pieza final de evidencia fue la propia arrogancia de Jessica. Creyendo que tenía el control, ya se había puesto en contacto con un agente inmobiliario para obtener una tasación de mi casa. El agente, asustado por la situación que se estaba desarrollando, se puso en contacto con mi abogado y le proporcionó la cadena de correos electrónicos. En ella, Jessica había declarado con confianza que esperaba tener la posesión exclusiva de la propiedad en una semana y que quería ponerla a la venta lo antes posible. La evidencia en su contra ya no era solo una sospecha, era una montaña, era una conspiración detallada y documentada para acusarme falsamente, hacer que me echaran de mi casa y luego liquidar mi principal activo. El juez del Tribunal de Familia, al que se le presentó nuestra contrapetición y un resumen preliminar de la investigación policial, hizo exactamente lo que esperábamos. Denegó la solicitud de Jessica de una orden de alejamiento contra mí y concedió la mía contra ella. Se le prohibió legalmente acercarse a menos de 500 pies de mí o de mi casa. El día que se le notificó esa orden fue el día en que se dio cuenta de que había perdido. Había intentado que me echaran de mi propia casa. En cambio, había sido legalmente exiliada de ella. Su plan no solo había fracasado, le había salido el tiro por la culata con una precisión devastadora. Ya no era la acusadora, ahora era el objetivo de una investigación criminal. Actualización final. Han pasado 4 meses desde que mi vida estuvo a punto de ser destruida por una mentira. Hoy ese capítulo está oficial y brutalmente cerrado. El sistema legal, cuando se le motiva adecuadamente, puede ser algo de una eficiencia aterradora. El caso penal contra Jessica avanzó con una velocidad increíble. La oficina del fiscal del distrito, armada con la meticulosa investigación del detective Harding, la acusó de múltiples delitos: presentar una denuncia policial falsa, perjurio por las mentiras en su declaración jurada para la orden de alejamiento e intento de cometer fraude al seguro, ya que también había presentado una reclamación por el vandalismo en la casa. Frente a la evidencia innegable, el análisis de la escena del crimen, los mensajes de texto, el testimonio de la señora Gable y los correos electrónicos al agente inmobiliario, su abogado supo que no tenía ninguna posibilidad en un juicio. Le aconsejó que aceptara un acuerdo de culpabilidad. Se declaró culpable del cargo de presentar una denuncia policial falsa. Los otros cargos fueron retirados a cambio de su declaración. Evitó la cárcel, pero no evitó las consecuencias. Fue sentenciada a 2 años de libertad condicional, una multa significativa y terapia psicológica obligatoria. Lo más importante ahora, tiene antecedentes penales permanentes. Su intento de marcarme como un abusador terminó con ella siendo marcada como una criminal. Los procedimientos civiles fueron aún más satisfactorios. Nuestro compromiso, por supuesto, se terminó. Me quedé con el anillo, ya que era un regalo condicional, y la condición del matrimonio fue rota por sus acciones maliciosas. Lo vendí y usé el dinero para pagar mis honorarios legales. Pero mi abogado no había terminado. Presentamos una demanda civil contra ella por acusación maliciosa, difamación y angustia emocional. La demandamos por el coste del jarrón que destruyó. La demandamos por todo. Su abogado intentó luchar, pero fue inútil. Su declaración de culpabilidad en el caso penal hacía que su responsabilidad civil fuera innegable. Llegamos a un acuerdo extrajudicial. Se vio obligada a cederme una parte significativa de sus propios ahorros como indemnización por daños y perjuicios. El acuerdo también incluía un acuerdo de confidencialidad permanente y legalmente vinculante. Se le prohíbe hablar o escribir sobre mí, pública o privadamente, por el resto de su vida. Si lo viola, las sanciones financieras son catastróficas. Me he borrado legalmente de su pasado, presente y futuro. Lo último que supe es que la vida de Jessica está en ruinas. Sus antecedentes penales le han dificultado encontrar un buen trabajo. Sus amigos, horrorizados por lo que hizo, la han abandonado. Está arruinada, deshonrada y sola. Intentó quitarme mi casa y al final lo perdió todo. En cuanto a mí,
Estoy sanando. La experiencia ha dejado sus cicatrices, pero también ha forjado algo nuevo. Mi relación con mi padre se ha transformado por completo. Los 5 años de silencio estúpido y orgulloso entre nosotros han desaparecido. Quemados por el fuego de esta crisis, ahora hablamos todas las semanas. Vamos a partidos de béisbol. Viene a cenar. Es mi padre de nuevo. El plan de Jessica se basaba en la creencia de que yo era débil y estaba solo. Se equivocó en ambos aspectos. Mi naturaleza tranquila no es debilidad, es la disciplina de un hombre que sabe cuándo actuar y cuándo esperar. Y nunca estuve solo. Tenía familia. Un as bajo la manga que ella nunca vio venir. Se burló y me dijo que me divirtiera en la cárcel. Pero yo soy el que es libre, libre de ella, libre de sus mentiras y libre para construir una nueva vida sobre cimientos de verdad. Y es ella la que ahora vive en una prisión que ella misma ha creado.